Bueno, pues Colombia definitivamente es un centro energético impresionante, pero particularmente Medellín tiene una fuerza de verdad muy grande. Digamos que no solamente Medellín, sino todo lo que rodea a Medellín. Digamos que al norte está el Cerro Quitasueños, tenemos el oriente antioqueño, donde uno se encuentra el Cerro El Capiro, tenemos el suroeste, donde está el Cerro Tusa, y por donde tú caminas, tú sientes la fuerza de esta ciudad y la fuerza que se siente, no solamente uno que es de acá, en donde uno casi que encerrado en estas montañas se le puede pasar la vida y no se da cuenta, sino las personas que vienen que no se quieren ir. Eso es una cosa impresionante lo que está pasando en este sitio. Medellín es un campo energético muy interesante y yo quisiera contarte que hay muchas profecías, hay profecías en Salmos, en Corintios, anunciando estas tierras. Mi hermana dice que las coordenadas de Medellín tienen un número que es muy específico con las profecías. Precisamente hay una profecía que dice: los montes andinos serían la cuna de la nueva civilización, que es una cuna donde nacerían los nuevos profetas. Recordá que en Oriente Medio nacieron todos los profetas. Ya hablamos en anteriores programas del misterio del Oriente Medio. Correcto. ¿Por qué nacieron allí tantos profetas? Claro. Resulta que ya Latinoamérica está llamado precisamente al nacimiento, a la cuna de esos nuevos profetas de luz. El nacimiento de esos profetas de luz. Precisamente de eso, digamos, ese es el misterio que tiene Medellín. Todo el mundo quiere quedarse, personas amables, personas llenas de mucha luz. O sea, aquí en Medellín, Iván, no solo tenemos, digamos, pandillas, no. Hablemos de un 1%. Hablemos que el tema de Escobar es un menos 0,00%. O sea, siempre se habla de lo negativo. Pero ojo, lo positivo es inmenso. Todo el mundo envidia a Medellín. Todas las ciudades de Colombia envidian a Medellín, a las personas, a su amabilidad, a su luz propia, a su capacidad de emprendimiento. Exacto, es que no es solamente, Edison, la conformación, digamos, específica desde la geografía, desde la naturaleza que nos rodea, sino lo curioso de la mezcla genética que se ha generado en este sitio del mundo. Por ahí decían que nosotros, los paisas, somos moros judíos educados por cristianos. Oigan este tema, moros judíos educados por cristianos. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando uno se devuelve en la historia, digamos que en el 1494, que es cuando se empieza a independizar España y la reina Isabel le pide prestada plata a los judíos para la guerra con Portugal, y luego ella gana esta guerra y no le paga a los judíos la plata, ¿no es cierto? Entonces, en vez de pagarles, los expulsó de España, que ahora nos preguntaba un camarógrafo que está aquí con nosotros, que decía los sefarditas. ¿Quiénes son los sefarditas? Fueron precisamente esos judíos a quienes no les pagaron y más bien los expulsaron de España. Entonces se volvió digamos que para ellos, que ya tenían sus costumbres judías, tuvieron que tomar una opción y es cambiar el apellido. Cuando ustedes consulten su árbol genealógico y ustedes empiezan a devolver, llega un punto en que si usted era apellido Pérez, perdón, o apellido, no sé, Giraldo, llega un punto en que el papá del señor Giraldo tenía un apellido judío. Y resulta que es que en ese preciso momento de la historia, ese señor tuvo que decir, no me puedo llamar tal cosa. Cambió el apellido, no sé cuáles son los apellidos, Rabinovich, no sé, Diner, apellidos, bueno, estos son más alemanes, pero son judíos alemanes. Pero básicamente lo que tuvieron que hacer estos judíos fue cambiar sus apellidos y muchos, para no quedarse en España, emigraron hacia América. Y cuando emigraron hacia América, emigraron a distintas partes, pero particularmente a esta región de Antioquia, que por la conformación histórica era una región que estaba más despoblada. Recordemos que Antioquia fue fundada primero en lo que se llamaba San Sebastián de Urabá, luego Santa María la Antigua del Darién, pero ahí fue cuando descubrieron, bueno, y finalmente llegamos casi que hasta Santa Fe de Antioquia, pero ahí es cuando
viene todo este proceso del Perú, todo el oro del Perú, y todo el mundo se descuidó. Luego entonces estos sefarditas buscaron un sitio, primero que estuviera oculto en las montañas, ¿no es cierto?, donde ellos pudieran agruparse, y encontraron Antioquia. Aquí es donde empiezan ellos a meterse en los pueblos, y casi que comunidades cerradas y aisladas, porque recordemos que hay muchas montañas, entonces casi que eran aldeas aisladas la una de la otra, donde ellos lo primero que hacían, oigan este tema que es bien interesante, lo primero que hacía un judío cuando llegaba aquí a Antioquia y a su casa era colocar el cuadro del corazón de Jesús en la mitad. ¿Y sabe para qué? Para que no se dieran cuenta que era judío. Sí, sí. Y esa costumbre se nos quedó. En muchas casas de acá, de las fincas, siempre tienen el corazón de Jesús. El aguamanil, ¿no es cierto? Ese aguamanil donde ellos hacían sus abluciones. El poncho es muy parecido al poncho que tenían los judíos. Y así cualquier cantidad de cosas. Entonces, por eso decimos que somos moros judíos y educados por cristianos. Y perdón la intervención tan rápida, pero digo moros judíos porque en el momento, y en ese preciso momento de la historia, veníamos de que España era un país que no se llamaba España, se llamaba Al-Andalú. Y Al-Andalú era un país que los árabes habían conquistado, los musulmanes más concretamente, no los árabes porque los árabes son de Arabia Saudita. Los musulmanes habían conquistado España en el año 700 y pico y estuvieron en España hasta el 1400 y pico, más o menos 800 años, no sé si la cuenta me da exacta o no. Pero finalmente, como no fue un reino el que conquistó España, sino que fueron varios reinos, entonces tú tenías el reino de Andalucía, tenías Granada, y en cada ciudad había un rey, y a la vez había un rey también hispano, entonces coexistían, pero cuando viene la reina Isabel la Católica, gana la batalla, empieza también a expulsar a los moros. Pero ya esos moros que se expulsaron ya se habían mezclado con los españoles, y por eso nosotros tenemos apellidos como el apellido Jaramillo, ¿no es cierto?, Medina, y nuestro lenguaje, incluso el lenguaje español, tiene muchísimas palabras árabes. Entonces, a la final, somos una mezcla de esas tres, ojo, romanos que habían conquistado Hispania, ¿no es cierto?, hispanos, que eran los de la zona, judíos, que eran los que habitaban allá y los que tenían el dinero, porque ellos sí podían prestar plata, se supone que los católicos no podían prestar plata, y los árabes que habían invadido. Entonces mira qué curioso esta combinación, y esa es la raza que tú tienes acá, combinada luego con los africanos que llegaron y combinada luego con los indios que habían acá. Entonces somos una combinación genética, no sé, esa receta quedó, como decías tú ahora, con unos personajes que combinados con esta tierra agreste pero fuerte, te genera una personalidad de personas muy fuertes pero con un corazón muy bonito. Así es, Iván. Entonces vamos a preguntarle a Pilar sobre ese rol de Medellín. ¿Por qué llegaron los sefarditas aquí? Y pues también por qué rectificó Portugal y España que hoy día los sefarditas, si encontramos un buen árbol genealógico, podemos adquirir ciudadanía europea. Recordemos que a nivel planetario o a nivel de todo cuerpo, siempre nosotros tenemos ambas energías, la energía del femenino y la energía del masculino. A nivel planetario, la energía masculina está anclada por Europa y la energía femenina por América. Y nosotros estamos ubicados también energéticamente por donde sería como la parte sexual de esta representación femenina que hace América. Su cavidad vaginal precisamente es en el tapón del Darién, y es por donde ingresaron los españoles, que vendrían a ser como la representación del masculino, donde ingresaron a la fuerza, ¿cierto? Digamos que violaron o alteraron la energía femenina, y en este momento pues estamos llamados a hacer un equilibrio entre ese femenino y ese masculino. ¿Y cómo se hace? Sabiendo que ya ingresaron y ya dejaron aquí su semilla. ¿O por qué pasó eso precisamente? Los españoles en su momento eran la síntesis energética y biológica de todo el continente europeo, asiático y africano. Al entrar en Colombia, mezclaron toda esa síntesis precisamente aquí en Antioquia, aquí en Medellín. Y nosotros, como antioqueños, entonces, no solamente
venimos a traer nuestra energía americana, sino que al recibir los españoles que ingresaron por el tapón del Darién, entonces nosotros nos convertimos en receptores del resto de las razas planetarias. Aquí en Antioquia, en Medellín, es el único lugar del planeta donde ustedes pueden encontrar genéticamente que todos nosotros albergamos todas las razas del planeta. ¿Y qué implicancia tiene eso? Eso tiene una connotación bien especial y es que esa es la razón por la que aquí se aceptan a todas las culturas del mundo. Ustedes pueden notar que en Asia o que en muchos lugares de Europa son culturas muy cerradas, son culturas muy herméticas, y nosotros aquí fluimos con todo lo que lleguen. Que lo hindú, entonces nos encanta lo hindú, que vamos, que el Reiki, que es asiático, entonces integramos el Reiki, que es asiático, que toda la cultura brasilera o que la cultura de cualquier lugar del mundo aquí es bien recibida y nosotros estamos abiertos a recibir al mundo. Eso es lo que hace que Antioquia tenga una característica muy, muy, muy especial, porque nosotros aquí somos los llamados a dar nacimiento a la nueva luz, de la nueva conciencia, porque lo integramos a todo a nivel planetario.